del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi adoración y amor, yo inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra vos, y para huir cuanto está de mi parte el vicio de ingrato, os entrego y consagro de todo mi corazón con todos sus afectos y a mí mismo con todo cuanto soy enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme de todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas, para que quitados todos los impedimentos pueda entrar en vuestro sacrosanto corazón, que con singular misericordia me habéis abierto, y habitar en él vivo y muerto con vuestros fieles siervos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, nuestro tema hoy es sobre un apóstol del Sagrado Corazón, el Padre Matteo Crowley Bovi, y la entronización del Sagrado Corazón. Entonces, sabemos que aquí en México tenemos el monumento de Cubilete, dedicado a Cristo Rey, que fue parte de una consagración del país al Sagrado Corazón, recordando que nuestro Señor dijo a Santa Margarita María: reinaré por mi corazón. Entonces hay ese vínculo entre Cristo Rey y el Sagrado Corazón. Este monumento en Cubilete empezó en 1900. De visita en Silao, contemplaba desde su ventana el cerro de Cubilete y pensaba que sería bonito ascender ahí y ofrecer una misa en la cima de esa montaña. Y la razón por el monumento fue que tenía el episcopado un voto que hicieron para erigir un monumento nacional que hicieron los obispos, ese voto el 11 de junio de 1914, y fue para entronizar a Cristo en el corazón de México para lograr la paz y la conservación de la fe. Es interesante como un monumento puede ser tan controversial, porque si saben algo de la historia, pues fue un gran éxito al principio, que fue cuando fue dedicado en 1920, 20,000 personas subieron a la cumbre antes de que había caminos ni nada. Toda la noche la montaña resplandeció con fogatas. Y en la mañana el obispo empezó la ceremonia. Fue conocido ese lugar también como la montaña de Cristo Rey. Bendijo el monumento y luego tuvieron que hacer un monumento más grande y invitaron al delegado apostólico para poner la primera piedra, pero la respuesta del gobierno de Calles fue de inmediato, y expulsaron al delegado del país esa misma noche, y luego el 30 de enero de 1928 fue dinamitado el primer monumento, pero siguieron con el intento. Eso es similar a lo que pasó un poco antes en España, en el Cerro de los Ángeles. Entonces, a principios del siglo XX empezó a despertar la idea de levantar un monumento nacional al Sagrado Corazón de Jesús. En 1911 hubo un congreso eucarístico y empezaron a planear ese monumento. Poco a poco se fueron propagando al mismo tiempo la idea de entronizaciones en los hogares, y surgió la idea, como el rey decidió de entronizar el Sagrado Corazón en el palacio, pues también querían entronizar el Sagrado Corazón
en el país. Empezaron la construcción del monumento en 1916 y la inauguración fue en 1918 y fue terminado el siguiente año. El gobierno asistió, muchos obispos, el mismo rey hizo la intronización junto con los obispos del país. Y también fue ese monumento causa de mucha angustia para los enemigos de la fe, porque tenemos famosamente la foto durante la guerra civil de los soldados republicanos fusilando la estatua de Cristo Rey y cambiaron el nombre temporalmente del Cerro de los Ángeles al Cerro Rojo, ¿no? Por odio de Jesús. Pero es interesante porque cuando inauguraron el monumento y entronizaron el Sagrado Corazón en el país, ese evento fue precedido por un triduo de prédicas por el padre Matteo Crowley Bovey, que fue el inventor, ¿no? de este movimiento de la entronización. Entonces, ¿quién es este padre Matteo Crowley Bovey? Que es el hijo de un inglés y una peruana. Tiene apellidos ingleses y franceses y creció en Chile. Nació en Sachaca, en la zona de Arequipa, Perú, en 1875 y falleció el 4 de mayo de 1960. Su nombre de pila fue Eduardo Máximo. Y creció entre dos culturas. De hecho, su papá era protestante y solo convirtió hasta después. Y cuando convirtió, duró mucho tiempo siendo muy apático para las cosas de la fe. Pero su mamá, muy devota, aprendió inglés, francés y español como niño y luego era capaz de predicar en 6 idiomas diferentes. Fue educado en el colegio de los padres de los Sagrados Corazones, porque en Valparaíso, Chile, porque sus papás, cuando tenía 10 años, se fueron a Chile. De hecho, por un tiempo fue dejado sin papás, porque decidieron ir a Inglaterra cuando él tenía 7 años, y llegaron al puerto para subir el barco, pero el niño, el bebé, tenía 18 meses, perdón, y se enfermó y no lo dejaron subir al barco, entonces se quedó con su madrina por 7 años mientras sus papás estaban en Inglaterra. Cuando contaba con 13 años, ya había nacido en él el deseo para ser sacerdote, especialmente cuando se enteró de la muerte del padre Damián de Molokai, un sacerdote que atendió los leprosos en Hawái, y su fama se difundió. Entonces, Eduardo dijo que quería ser misionero. Y cuando tenía 15 años, o se acercaba a los 15 años, pues empezó a pedir permiso para entrar como novicio. Una vez dio a su mamá para su cumpleaños una imagen de la Dolorosa, pero con una nota ahí que decía como un regalo para su día de su santo, que debe de prometer a dejar a su hijo entrar a la vida religiosa
a los 15 años. Su papá, no siendo muy religioso, se opuso al principio, pero siempre, pues, siendo un hombre justo, decidió de hablar con los padres de su colegio y decía, si ellos lo ven bien, entonces yo acepto. Entonces fue a consultar a los padres que reconocían en Eduardo un niño muy especial, muy piadoso, devoto al Santísimo Sacramento, y ellos dijeron que sí, era buena idea, y finalmente accedió el papá. La noche de su profesión, su profesión perpetua, el provincial escribió de él, tenemos aquí un joven santo, solo los ángeles son mejores y más puros que este joven. Cuando hizo sus votos, cambió su nombre a José Estanislao y se distinguió por su gran devoción, su piedad. Luego, cuando se acercó su ordenación, cambió su nombre otra vez para no ser confundido con otro padre y tomó el nombre de Mateo. Fue ordenado sacerdote en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1898 y su primer apostolado fue entre los obreros humildes de Valparaíso en lo que se llamaba la acción social, obra de la iglesia para remediar la triste situación de esos trabajadores. Pero siendo todavía muy joven, le nació una idea, se dedicó a realizarla, era de hacer una escuela de derecho católico en Valparaíso, para que los profesionales también tuvieran una formación católica. Entonces, trabajó mucho en eso y lo logró, pero en un evento muy clave en su vida, pues hubo, la ciudad de Valparaíso sufrió el 16 de agosto de 1906 un terrible terremoto que destruyó la ciudad, causó muchos incendios y destruyó la universidad, incluso todos los archivos y todo de la Facultad de Derechos, y vio derrumbado su trabajo de muchos años y entró básicamente en una crisis nerviosa. Pero antes de eso, se manifestó su gran caridad porque se quedó ayudando a la mucha gente sufriendo, socorriendo a los lesionados y toda la ciudad, tanto que se quedó seriamente enfermo y los médicos y sus superiores entonces recomendaron que se fuera de viaje para tener algo de reposo. Entonces fue a Europa, pero antes de irse, viendo por las ruinas de la escuela, encontró salvo una imagen que le había conmovido hace mucho tiempo, que fue la imagen del Sagrado Corazón que el presidente de Ecuador anterior, García Moreno, había mandado a hacer, que tiene el orbe de la tierra en su mano, un cetro, y en su juventud, pues viendo esa imagen, pues le inspiró con mucho afecto para el Sagrado Corazón. Entonces lo guardó y lo llevó a la universidad y pudo encontrarlo de nuevo dentro de toda la destrucción por causa del terremoto. Entonces fue a Europa y fue fue a visitar Pared Lemonial, sitio de las apariciones del Sagrado Corazón. Siendo sacerdote de esa congregación, quería acercarse a
al lugar donde fueron las revelaciones principales y pues encontró mucho consuelo y luego le ocurrió la idea de la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. Pudo obtener una audiencia con el Papa Pío X en que le platica esa idea y le pide su bendición, su permisión de hacer este trabajo. Y el Papa le contesta diciendo, no solo te permito, sino que te mando, hijo mío, dar tu vida por esta obra de salvación social. El Papa también le dijo, salvar a la familia es salvar a la sociedad, consagrar tu vida a ello. Entonces empezó su vida dedicado a su nueva misión y luego comentó, si no hubiera sido por ese hecho, el terremoto que destruyó la facultad de Derecho, quizá nunca me habría convertido en el trotamundos del Sagrado Corazón. Entonces regresó otra vez a Paray-le-Monial y pues fue confirmado su misión y de hecho recibió la curación de su enfermedad que le había molestado desde hace tiempo. Ahora fue totalmente curado y lo vio claramente como una indicación de lo que quería Dios de él. De hecho, hay alguien que lo vio ahí rezando en Paray-le-Monial y cuando él fue todavía estaba más conservado. Yo acabo de ir allá y la capilla es algo fea. Pero en su tiempo había un altar muy bonito que él decía que era después del Calvario, fue el altar más importante en el mundo, ¿no? Porque pues Jesús ahí apareció y reveló las intenciones de su corazón, ¿no? Y se quedó detrás del altar por casi 3 días enteros, rezando sin libros, sin alimentarse, en una profunda contemplación. Luego, después de todo eso, vuelve a América, donde inicia su cruzada en Valparaíso, y luego va a otras ciudades en Chile y luego a Perú. Fundó una revista que se llamaba El Primer Viernes, donde escribía muchos artículos sobre la devoción al Sagrado Corazón. Empezó a también especialmente dirigirse con las personas más importantes o influyentes en la sociedad. Y, por ejemplo, en Chile, entronizó el Sagrado Corazón en la casa de una familia Fernández Solar, que interesante fue cuna de Santa Teresa de los Andes, y como lo recuerda su madre, doña Lucía Solar, quien en la ocasión le pidió al sacerdote que consagre especialmente a su hija al Divino Corazón. Posteriormente, su congregación lo destina a Europa para seguir difundiendo el mensaje y va a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Portugal, España y de ahí muchos otros lugares. Empezó, de hecho, a tener mucha fama y atraer enormes cantidades de personas. Y había tanta demanda para sus prédicas de que a veces predicaba 5 sermones en un solo día. De hecho, luego lo van a criticar en el proceso de su canonización, porque cuando viajaba de ciudad en ciudad,
muchas veces pedía viajar en primera clase en los trenes para tener soledad para escribir sus sermones y contestar la correspondencia. Una vez en Portugal llegó para una misa antes de su jornada de prédica a las 5 de la mañana y encontró ya esperando allí más de 3,000 fieles, la mayoría siendo varones que pidieron asistir a su misa y todos comulgaron. Fue a España, donde fundó 38 centros de la entronización y estuvo presente para la consagración del monumento del Cerro de los Ángeles. En España, de hecho, también conoció el trabajo de otro apóstol del Sagrado Corazón, el padre Bernardo Hoyos, de 2 siglos antes, y se enteró de que a él el Sagrado Corazón también le dio revelaciones, mensajes, y le había dicho: reinaré y seré venerado en España más que en cualquier otro lugar. El cardenal de Sevilla dijo: esta obra es tan sencilla en su practicidad y tiene significado social enorme. Podrá ser una escuela práctica para restaurar las virtudes a las familias cristianas. Predicó las conferencias antes de la entronización en España. Se decía de aquí: por noble a poner de relieve un gesto bellísimo, el embajador de Perú ante la Santa Sede, señor Goyeneche, conde de Guayaquil y gran, pagó la estatua enorme del Sagrado Corazón, y en una carta que me escribió, decía: quede constatado que mi intención es honrar, por cierto, al Sagrado Corazón y manifestar también muy solemnemente la gratitud del Perú a aquella España católica que nos civilizó con la fe de Cristo y con la moral del Evangelio. Luego, cuando llegó otro papa, Benedicto XV, le mandó a predicar misiones a misioneros en la India, en China, en Japón y en las islas Hawái. Y es allí en particular que inicia su devoción o su concentración, digamos, muy especial a los sacerdotes, que al final de su vida se dedicó a predicar retiros para sacerdotes y escribir para los sacerdotes, entendiendo que pues al inspirar a ellos podrán después ayudar a difundir este mensaje del Sagrado Corazón. Hubo un intento de nombrarlo obispo. El mismo gobierno de Perú pidió al Papa que lo nombraron arzobispo de Lima. Pero el Papa le contestó: ¿qué quiere el señor presidente de la República que haga del Padre Mateo un coronel comandante en plaza, o que le deje ser bombardero del corazón de Jesús en todo el mundo? Entonces siguió con su misión. Fue después a los Estados Unidos y Canadá, y fue en Canadá donde en 1949 sufrió el primero de los muchos ataques de corazón que habían de sucederse tras los siguientes 11 años. De hecho, cuando llegó a los Estados Unidos, quedó sorprendido
porque tenía la idea de que no había mucha devoción en los Estados Unidos porque era un país protestante, pero luego escribe de que pues tenía allí las mejores respuestas, o una de las mejores respuestas en todo el mundo. Cuando estaba en Canadá, se enfermó y tuvo que quedarse en el hospital por mucho tiempo. Y decía, cada vez estoy más enfermo, todo me cansa y debo suprimir muchas de las cosas bellas que quiero hacer, reteniendo únicamente las indispensables. Quiero decir que debo dejar mis pocas fuerzas para poder celebrar la misa y recitar mi breviario. Luego fue un sufrimiento espiritual para él, porque ya por más de 30 años andaba por todo el mundo predicando, tenía mucha fama. De hecho, una vez que fue de tomar su retiro anual en un monasterio cisterciense, los monjes le pidieron que le hablaran, que le predicaran algo, y dice, es que yo vine para rezar, ¿no? Para estar en silencio. Le pidieron, pues tal vez nada más puedes rezar en voz alta, ¿no? Y tomamos nota. Pero después cuando se enfermó y en Canadá fue medio olvidado, y eso fue una prueba muy, muy grande porque estaba acostumbrado a tanta acción, tanto movimiento, y ahora tuvo que aprender a sufrir y hacerse la víctima junto con Jesús y darse cuenta de que más importante que toda la prédica era su propia santificación. A su enfermedad se añadió una úlcera en su pierna. En 1959 ya había regresado a Chile, pero tuvo un cáncer de la sangre que finalmente le impidió celebrar la misa y tuvieron que amputar su pierna por la gangrena. Pero le llegó una infección y la herida no se sanó, y ese apóstol del Sagrado Corazón murió en Valparaíso el 4 de mayo de 1960 a los 84 años de edad. Entonces es ojalá que sea canonizado eventualmente, pero es un personaje que merece ser mejor conocido. Y es una lástima que su causa ha sido detenido o hay falta de interés, pero me hizo interesante. El año pasado tuve la oportunidad de visitar su tumba en Valparaíso, y fuimos ahí esperando, como en muchos santuarios de santos, como algún museo o alguna explicación o algo para honrarle, pero encontramos que no hay nada, ni siquiera que marca dónde está sepultado. Está en la cripta de una iglesia de los Padres del Sagrado Corazón en Valparaíso. Y tuve que preguntar al sacristán dónde se encuentra. Me dice, está ahí abajo del presbiterio. Y nos quedamos allí rezando. Y cuando salimos, el sacristán se acercó otra vez y me dice, es que lo van a mover, que parece que hay interés en el pueblo donde nació de hacer como un lugar de peregrinación, porque es siervo de Dios, porque abrieron su causa de canonización. Pero me dice el sacristán, aquí los padres no lo quieren. Dicen, porque se enfadan de que
siempre que que sacerdotes vienen para visitarlo, todos quieren celebrar la misa tradicional y les molesta. Entonces, por eso lo van a mandar a otro lado. Y luego de ahí fuimos al siguiente pueblo donde hay un sacerdote que celebra la misa tradicional, que nos invitó y quedamos platicando con él y nos dio un poco más de información y dice, no, es que es una figura muy controversial en la iglesia moderna. Y porque, por ejemplo, el obispo que llegó aquí dijo tal cual, mientras estoy yo, jamás van a canonizar a Padre Mateo. Y preguntamos, ¿por qué? Es que predicó fuertemente contra la masonería. Y hay mucha masonería, según este padre. Y también habla de la misa y del sacerdocio, pues con otro lenguaje, que no es tan de moda. Entonces, por eso, especialmente, pienso que sería bueno de pedir por su beatificación y también tener más devoción a él y a su obra. Su legado, si leemos sus libros, sus sermones, sus cartas, tiene muchas cosas para ofrecer. Por ejemplo, fue uno de los principales promovedores de la adoración nocturna y adoración eucarística en general. También que predicaba una santidad accesible a todos, pero quería como despertar a la gente de su mediocridad. De hecho dice, almas mediocres abundan. Con ellas el Señor puede empedrar muchas calles. La santidad tampoco consiste en hacer cosas extraordinarias, pero sí consiste en tener deseos extraordinarios, amar hasta la locura. Y de hecho en eso coincidía mucho con Santa Teresita del Niño Jesús y fueron casi contemporáneos, aunque él vivió mucho más que ella. Entonces enseñaba eso, de que la santidad era accesible a todos, pero tal vez su legado más importante es la entronización, que él decía que no es simplemente una devoción, como hay tantas otras devociones, y dice, a veces por la multiplicación de devociones, los cristianos empiezan a hacer ninguna bien, ¿sí? Pero la entronización es más bien un estilo de vida, es una nueva manera de vivir. Y en sus propias palabras la explica así, que siendo Él mismo la fuente de todas las bendiciones, las distribuiría estas con abundancia donde quiera que se hubiera colocado la imagen de su corazón, proponiéndose el fin de amarlo y honrarlo, y más todavía, reinaré a pesar de mis enemigos, va a todos cuantos pretenden oponérseme. La entronización es pues sencillamente la realización no de esta o aquella de las peticiones hechas por el Salvador a Santa Margarita María, sino la realización completa, integral de todas ellas, provocando así el cumplimiento de las promesas espléndidas con que las enriqueció el Rey de Amor. Notad que decimos realización integral del conjunto de promesas formuladas en Paray, pues el fin supremo trascendental no debe ser el fomentar una de tantas devocioncillas, sino santificar profundamente el hogar, y santificando en el espíritu del Sagrado Corazón, convertirlo en el primer trono vivo y social del Rey Divino. En efecto, para transformar y salvar al mundo es de toda necesidad que Navidad, más que una mera fiesta, sea una realidad palpitante y permanente. Eso es, que Jesús, el Dios Emmanuel, sea de veras un Dios con nosotros,
que habite real y efectivamente entre nosotros, sus hermanos los desterrados, mucho más débiles que malos. Desde los albores de esta cruzada, siempre hemos enseñado que Jesús, Rey de amor, debe reinar en la vida familiar y en la sociedad. Y aunque muchos aplaudieron la idea, otros se opusieron diciendo que el término realeza era inoportuno e imprudente. Lo llamamos social porque aunque en el caso de cada individuo insistimos en la necesidad de una vida interior desesperada que debe ser esencialmente eucarística, lo hacemos con visitas, con vistas a reformar toda la sociedad y llevar a todos los hombres a los pies del Rey de los Reyes. Fue desde el principio nuestra más preciada esperanza ver a Jesucristo proclamado Rey de Reyes, Maestro de legisladores y gobernantes, un monarca divino y victorioso a través del cetro de su sagrado corazón. Siempre nos hemos opuesto al modernismo que intenta destronar a Jesús y desterrarlo de la vida de la familia, la sociedad y la nación. Padre Mateo entonces señala que la finalidad de este movimiento es establecer el reinado social del Sagrado Corazón en la sociedad a través de las familias, diciendo si convertimos a las familias, convertiremos toda la sociedad. Entonces decía también que los medios era precisamente eso, conquistar la sociedad familia por familia o trinchera por trinchera, como él decía. Sus características esenciales eran una obra eficaz de evangelización, pues la entronización tiende a impregnar a la familia del espíritu evangélico y por ella a toda la sociedad. Fue un movimiento pastoral que busca regenerar la familia, célula constitutiva de la sociedad y del cristianismo por el amor, como obra de santificación, expone al Sagrado Corazón en un lugar de honor para realizar más eficazmente la convivencia con aquel a quien llamaría el Rey de amor, el hermano, el amigo del hogar, y para asegurar la realización paso a paso de todos los hogares, proponía un triple programa de oración familiar, penitencia y devoción eucarística. Entonces la entronización consiste sencillamente en instalar la imagen del Sagrado Corazón en el hogar, pero no solamente es eso, tiene que instalarlo en un lugar de honor, un lugar visible para que todos lo vean y que la familia constantemente lo tome en cuenta. Que Cristo no debe de ser solamente el rey de la sacristía, decía. Es doctrinalmente acertado porque es un homenaje social de adoración, de reparación y de amor que la familia en su calidad de célula social rinde al corazón de Jesús, reconociéndole Señor y soberano de la sociedad. Y no es una mera consagración, sino es un homenaje de latria de amor y desagravio para la apostasía de la sociedad moderna. Entonces, le gustaba predicar de eso, de que repitiendo lo que veíamos en el Evangelio, cuando los judíos dicen, no tenemos otro rey más que César, que fue la renuncia del pueblo de Dios, de su postura, su lugar privilegiado. Pues dice, eso se repite en la sociedad moderna, que más y más pueblos y individuos y familias están diciendo, no reinará sobre mí.
queremos nuestra absoluta libertad, entonces lo echan fuera. Entonces eso es una reparación porque la familia declara de que para mí y mi hogar, como decía Josué en el Antiguo Testamento, nosotros seremos por el Señor, ¿no? Realiza, dice Padre Mateo, todas las peticiones y promesas que el Sagrado Corazón hizo a Santa Margarita María. En particular, hay una de las promesas que menciona en el hogar donde está expuesta su imagen, que mandará una lluvia de bendiciones sobre ese hogar. Es también de imitar, le gustaba hablar de eso, de convertir el hogar en una nueva Betania, ¿no? Donde Jesús iba cuando visitaba Jerusalén, pero cuando subió, ¿no? Los ataques, crecieron los ataques, podía retirarse en las afueras de Jerusalén a vivir con sus amigos, con María, Marta y Lázaro. Y dice, eso es lo mismo que queremos lograr a través de la entronización, de que Jesús encuentre en mi familia un lugar de reposo, un lugar entre amigos, un lugar mientras afuera todos lo están insultando y atacando, aquí estará honrado y amado. También en la ceremonia de la entronización, o en una versión de ella, leemos el Evangelio de Zaqueo, el publicano que era chaparrito y subió el árbol para ver Jesús entrando, y Jesús lo vio y lo mandó bajar, y pues muchos estaban indignados. ¿Cómo es que va? Que dice a Zaqueo, hoy voy a morar en tu casa no por sus méritos, porque luego lo reprenden diciendo que pues es un pecador, ¿cómo va a quedar en la casa de un pecador? Pero más bien por su deseo, su gran esfuerzo de alcanzar verlo, lo premia con su presencia. Y según Padre Mateo, eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestros hogares. También decía, pues promovía la adoración nocturna eucarística, pero luego se dio cuenta de que hay muchas personas que no pueden ir al templo en la noche. Dice, no importa, eso no significa que no pueden practicar este acto de reparación. También la casa, que es el palacio del rey, donde ha sido entronizado, también puede ser un lugar de adoración. Entonces, promovían la familia turnos de vigilias, ¿no? Y dice, por lo menos una vez al mes, la familia puede vigilar con Cristo. Y puede ser toda la familia, y recomienda la hora de 11 a medianoche antes del viernes primero. ¿Por qué? Porque antes del Viernes Santo, pues Jesús estaba solo en Getsemaní y luego en la prisión, y lamentaba, ¿no? Como no pueden vigilar ni siquiera una hora conmigo, y podemos nosotros pues reparar eso o cumplir con esa petición, vigilando por lo menos esa hora. O dice, también la familia puede hacer turnos, ¿no? Y para pasar toda la noche en vigilia frente a la imagen del Sagrado Corazón. Ahora, tal vez lo más interesante de la entronización y Padre Mateo son las anécdotas que cuenta sobre conversiones y milagros que se han efectuado a través de la entronización, ¿no? Era muy insistente tenía mucha confianza en la misión
que Jesús le había confiado. Y entonces no tenía miedo, ¿no? de insistir, ¿no? Hay una donde va a un hospital con un ateo, ¿no? Y el ateo está insultándolo y diciendo blasfemias y todo eso. Y Padre Mateo dice, es que no me voy a ir hasta que te confieses. Y lo insulta más y llama a las enfermeras que lo quiten. Pero regresa Padre Mateo y dice, el Sagrado Corazón no me permite irme. y insiste hasta que ve una lágrima cayendo del ojo de este pecador, porque Padre Mateo insistía, vas a decir conmigo, te amo Jesús, porque eres Jesús. Te amo Jesús, porque eres Jesús. Y finalmente lloró y se confesó y se convirtió y murió santamente. Hay muchas anécdotas de eso. También Padre Mateo tiene muchas recomendaciones de papas y otras figuras importantes. Papa Benedicto XV decía, los males de nuestros tiempos, la entronización presenta un doble remedio. El amor eficaz y la fe iluminadora propaga sobre todas las cosas el espíritu cristiano en el hogar, instaurando en cada familia el reinado y el amor de Jesucristo. Y al hacer esto no hace sino obedecer a nuestro divino Señor mismo, que prometió derramar sus bendiciones sobre los hogares, donde la imagen de su corazón debe ser expuesta y devotamente honrada, y porque seguir a Cristo no consiste en dejarse llevar por un sentimiento religioso superficial que fácilmente mueve a lágrimas a los corazones débiles y tiernos, pero deja ingeridos los vicios. Es necesario conocer a Cristo, conocer su doctrina, su vida, su pasión, su gloria. Seguir a Cristo es impregnarse de una fe viva y constante que no solo actúa sobre la mente y el corazón, sino que también gobierna y dirige nuestra conducta. A lo mejor me llama tanto la atención Padre Mateo y sus escritos y todo eso por dos razones, ¿no? Primero, por su insistencia de el fundamento doctrinal de esa devoción. Que dice, no hay devoción que no tiene base en la doctrina sólida de la iglesia. Que hay muchas devociones que pues se dirigen nada más a los sentimientos y esos no son recomendables, no son católicas, ¿no? Sino el Sagrado Corazón capta en resumen, toda la doctrina de la iglesia y del evangelio. Y también su devoción al sacerdocio y a la misa, ¿no? Ya como mencioné, cuando estaba en Asia, empezó a dedicarse más a predicar a los sacerdotes y reconoció sobre todo que su misa fue su arma más grande para evangelizar. Y eso le llevó a las alturas de la santidad. Dicen que a veces se escondía en una casa de retiro en un día entre sus compromisos y podía pasar días enteros en oración sin la necesidad de abrir un libro. Se dedicaba a predicar retiros para sacerdotes. Una vez en Portugal predicó a 2,000 sacerdotes en un solo retiro y ellos pidieron un resumen de su receta para santidad sacerdotal. Y dice, la santidad sacerdotal basada en la gracia del sacerdocio y en la misión del sacerdote. Atacar sin piedad la idea de sacerdotes funcionarios, máquinas consagradas, en lugar de sacerdotes santos tan necesarios. Segundo, la grandeza de la misa diaria, preparada, saboreada, agradecida y vivida.
la misa, centro de la vida interior, fuente del apostolado. 3, una vida interior profunda, buscar ante todo el reino de Dios que está en ti. 4, la meditación diaria como preparación para la Santa Misa. No abandonar nunca esta preparación bajo ningún pretexto, salvo en los casos más extremos. La confesión frecuente, indispensable. Vivir y luego predicar la devoción al Sagrado Corazón como sustancia y vida. Y predicación sencilla, catequética, bíblica y doctrinal, sobre todo no sentimentalmente devocional, para combatir las 1000 devociones mezquinas, cortar los crecimientos supersticiosos tan comunes en el pueblo. Decía Padre Mateo, incluso, dice, los ángeles se asombran al ver a los que dicen misa diariamente y no son perfectamente felices, a pesar de todas las pruebas de la vida. Si tan solo pudiéramos entender esa verdad, Jesús es la fuente de fortaleza y alegría del sacerdote, su corazón en el altar es la vida de su vida, hasta tal punto que todas sus dificultades, todas sus penas se vuelven dulces cuando se mezcla con la preciosa sangre en el cáliz. Ves claramente que nuestro Señor te ha echado a perder, te ha abrumado con milagros. Eres tan rico que podrías ser aplastado bajo el peso de estos millones de gracias. Incluso si nuestro Señor, para probar mi fe, se ofreció a llevarme cada mañana al tercer cielo, como San Pablo, o permitirme aquí abajo disfrutar de los tesoros del paraíso, y todo esto a cambio de mi misa, caería de rodillas y le rogaría que me permitiera conservar hasta la muerte mi sagrado derecho a permanecer en el altar. Por este privilegio renunciaría libremente a los carismas de San Pablo y de todos los santos, porque son rayos pálidos del sol de gloria y de amor, el santo sacrificio de la misa. Muchas gracias. ¿Preguntas? Uh-huh. ¿Sí es ese? Sí. Y para hacer una cosa así, ¿tiene que pasar por ciertas aprobaciones dentro de la iglesia? Pues sí, de hecho fue criticado al principio porque empezó a predicar en Francia y luego un obispo vino y dijo, eso no es aprobado, ¿no? Y él luego tenía una recomendación del Papa y escribió para pues otra autorización que aclaraba que sí estaba bien. Entonces, por eso fue a Roma y pidió autorización y también la aprobación de sus superiores para dedicarse a ese apostolado. Si quieren saber más de él, es su libro Jesús, Rey de Amor, que creo que tenemos aquí. Okay, teníamos aquí y tendremos otra vez. Tiene otros 2 libros que solo he encontrado en inglés ahora, que es curioso porque se supone que escribía más en francés y español, pero tiene un libro que son a mis queridos sacerdotes, creo que se llama. Padre Mateo habla a los sacerdotes, se llama, traducido del inglés. Y el otro es una biografía que se llama en inglés Firebrand, que tampoco creo que ha sido traducido a español, pero si lees inglés, muy interesante el libro. Sí. Y creo que no está aprendiendo. Okay. ¿Y se recomienda alguna, o sea, es como la oración que nosotros consideremos, o se recomienda algún tipo de oración, como actos de desagravio o algo así? ¿Para la entronización? Sí.
No, la entronización es una ceremonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada junio abrimos un chat en la comunidad donde mandamos una preparación diario para hacer 30 días de preparación y luego viene el sacerdote a la casa y hay un rito que realiza. Y luego de ese rito hay una oración que pueden rezar cada día en familia para renovar la entronización. Gracias. Padre, ¿y el padre Mateo pertenecía a alguna orden religiosa? Sí, se llama los Padres de los Sagrados Corazones. ¿Él la fundó o ya, Ya existía? existía desde el siglo XVII, pero fue miembro de esa comunidad. De los Sagrados Corazones quiere decir de María y de De Jesús. Jesús y María. Y o de San José también. No, bueno, lo del corazón de San José es algo más Reciente. reciente y también no tan difundido o no reconocido tan oficialmente como el Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón. Ok, gracias, Padre. Hacer la entronización en nuestros hogares, ¿qué podemos hacer? Pues siguen las devociones, ¿sí? Y luego agendamos las visitas para hacer la entronización en las casas de los que terminan el proceso de preparación. Padre Mateo insistía de que para entender su importancia no es algo que dices de un día a otro, yo lo quiero hacer. Tienes que hacer una seria preparación para entender todo lo que significa y luego habla de cómo vivir después la entronización. Entonces tiene que ser algo preparado y después continuado. Y también en ese rito es interesante porque el padre de la familia tiene que decir una línea, dice, cedo mi hasta ahora yo he sido el encargado, el jefe de esta casa, y ahora cedo mis derechos al Sagrado Corazón. Yo una pregunta controversial que no va tanto con la devoción, que está excelente, ¿no? Pero vi una foto del padre Mateo ya con el saco clerical. ¿Cómo vivió él el proceso del cambio? O sea, ¿siguió con su misa o qué pasó con él? Pues murió en 60, antes de que empezó el Concilio Vaticano II, ¿sí? Una duda, padre, con esta devoción al corazón de Jesús, tengo entendido que con el rey de Francia se le pidió hacer una entrega, ¿no? Sobre lo que no hizo, Sí. y entonces se interpreta que eso devino en la ruina del rey de Francia. Ahora, España, el rey Alfonso era, ¿verdad? Él sí lo hizo. Sí. Y a los años se vino la guerra civil española. ¿Cómo lo interpretaría usted? No sé si me va a entender de eso de... O sea, uno no lo hizo y fue la ruina, otro sí lo hizo y también fue... Ajá. se Pero pierde no, el reino, ¿no? eso fue dirigido, pues fue una instrucción que fue comunicado al rey de Francia que ignoró, ¿no? No estoy enterado de ninguna instrucción al rey de España, aunque Bernardo de Hoyos sí habla de varias promesas para España, y hay en Valladolid, en España, hay un santuario que él promovió. Pero bueno, no hay ninguna garantía de seguir a Cristo que vamos a ser salvos de sufrimientos, ¿no? Y
En la guerra civil de España surgieron muchos mártires también que glorificaron a Cristo, ¿no? Pero son diferentes caminos de providencia que Dios permitió por diferentes naciones, ¿no? Gracias. ¿Sí? Ajá. Ujú. 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 Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, hay que conocerlo a él más también. Pues muchas gracias. Entonces terminamos con una bendición. Benedictio de omnipotentis Patris, Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.